Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Ese fue el momento en que fue anunciado, televidentes, el nuevo Papa, el Papa 267 en la historia de la Iglesia Católica. Y bueno, así iniciamos esta cobertura, por supuesto, con Marcelo Castro, quien es nuestro compañero y colega, y que bueno, ha seguido, estoy seguro, de lleno todo lo que ha pasado posterior a la muerte del Papa Francisco y con el inicio del cónclave. Así es, siempre hay sorpresas y siempre se dice en el Vaticano, el que entra como papa sale como cardenal. Eso quiere decir que todos los que son mencionados como los principales candidatos, pues no terminan siéndolo, ¿verdad? Aunque de alguna forma este que fue nombrado constituye una sorpresa, pero ya en algunos artículos periodísticos que yo había leído en estos días se le había mencionado como un posible candidato a papa. Así es el primer papa de origen de nacionalidad estadounidense, ¿Sí? Es el segundo en salir del continente americano. Primero fue el Papa Francisco, correcto. Sí. Y algo muy importante que bueno, se relaciona con nosotros los latinoamericanos, y es que domina a la perfección el Papa León XIV el idioma del español. Sí, no solo domina a la perfección el idioma español, sino que es una figura vinculada muy directamente con América Latina, porque ha vivido muchísimos años en Perú, donde llegó como sacerdote, Carlos, llegó como sacerdote y trabajó muy cerca de los pobres. Es una de las cosas que identifican a él con un hombre con un sentido social. No en balde se puso el nombre o escogió el nombre de León. Su antecesor, León XIII, en 1891, escribió la encíclica más famosa de la Iglesia Católica, que se llama la Rerum Novarum, que habla de renovación. Una iglesia que en ese momento se atreve a pedir justicia social en tiempos en que no se hablaba de salarios más justos, de jornadas de trabajo equitativas que fueran justas. El Papa León XIII publica esta encíclica que es la más famosa y de la cual después salieron movimientos laborales, sindicales. Sobre todo aquí en Costa Rica existió por muchos años una organización sindical denominada la Rerum Novarum, inspirada en la encíclica de León XIII. Así es el primer papa de la orden agustina, y que bueno, le ha permitido ser misionero por muchos años en Perú. Tiene la doble nacionalidad. Adquirió la doble nacionalidad, estuvo en la Conferencia Episcopal Peruana y aprendió también el lenguaje indígena de los quechuas. Así es, los padres de descendencia española. Sí, o sea, es muy universal este papa. Es muy universal y bueno, creo que nos sorprendió porque el inicio del cónclave, bueno, arrancó este miércoles 7 de mayo con una única votación, la cual tardó, por supuesto, bastante, se extendió, y eso dio paso a iniciar este jueves con el proceso de 2 votaciones por la mañana allá en el Vaticano, y posterior a eso, 2 votaciones en la tarde que no necesitó llegar a la cuarta votación de este jueves, don Marcelo. Sí, no necesitó llegar a esa. Pareciera y queda muy claro, de acuerdo a lo que se puede leer así de inicio, es que el grupo más afín al Papa Francisco es el que ganó la elección, porque este es un papa que fue cercano a Francisco, amigo de Francisco, que sigue las ideas de Francisco, sobre todo defensa de los pobres, de una iglesia peregrina, una iglesia que vaya a las calles, y también defensa muy importante de los migrantes. Cuando un presidente como Trump declara la guerra a los migrantes, él es defensor de los migrantes. Así es, 69 años, nace el 14 de septiembre de 1955, esto en el estado de Chicago, en la ciudad de Chicago, allá en los Estados Unidos. Y bueno, don Marcelo es el Papa 267 de la Iglesia Católica, y que bueno, iniciará por supuesto su pontificado con este nombre de León XIV, y ahí veíamos en la plaza de San Pedro la cantidad de fieles católicos y de no católicos. Hablaban de más de 100,000 personas. Claro, es que me imagino que eso, usted incluye los locales, ¿verdad? Toda la población de Roma, no iba a estar toda porque no cabría, pero bueno, mucha población de Roma, y los turistas que siempre están visitando, y además iba a haber más visitantes del exterior porque estaban precisamente pendientes del nombramiento. Entonces eso hace que la plaza se llene.
Así es, mucha gente, gente que se fue desde Costa Rica, Marcelo y amigos televidentes, a presenciar este momento. Y vemos muchas, allá se ve, al fondo. Allá se ve bandera de Costa Rica. La sí. bandera de Costa Rica que se encontraba, bueno, en este mar de gente que se encontraba frente a la Basílica de San Pedro, viendo el momento en que sale ese humo blanco por esa chimenea de la Capilla Sixtina. Sí, ya iba a ser, prácticamente iba a caer el día, ¿verdad? Eran pasadas las 5 de la tarde, más bien las 6, creo, hay 8 horas de diferencia. Creo que fue a las 6:08 que salió la fumata y que ya el mundo entero supo que había nuevo papa. Así es, mucho llanto, mucha oración, mucho cántico se vivía a esas horas allá en la Ciudad de Vaticano y que por supuesto permitió conocer ese instante en que después del humo blanco, bueno, fue presentado en el balcón que da justamente hacia la plaza y bueno, fue un momento de júbilo. Sí, eso ya fue, digamos, pasada las 11 de la mañana en Costa Rica. El momento en que sale primero el cardenal protodiácono, que es como se les llama al cardenal encargado de hacer el anuncio del nuevo papa y de decir el nombre, primero quién es el cardenal electo y luego el nombre que él ha escogido para gobernar. Entonces dice, bueno, se anuncia, bueno, lo hace en latín, el nuevo papa es el cardenal Robert Francis Prevost, quien ha elegido el nombre de León XIV. De León XIV. Pero bueno, mucha fiesta es lo que se vivió. ¿Qué les parece si vamos a ver esta nota que nos cuenta quién es el cardenal que quedó electo como Papa 267 en la historia de la Iglesia Católica? Habemus Papam. Tras concluido el proceso de cónclave en el Vaticano, los fieles católicos conocieron al nuevo Papa. Se trata del cardenal Robert Prevost, quien es considerado un líder experimentado dentro de la Iglesia Católica y por muchos años una figura importante del clero en Perú. El Santo Padre escogió como nombre León XIV. Es el primer papa estadounidense en la historia. Sin embargo, el 24 de agosto del 2025 obtuvo la nacionalidad peruana. El Santo Padre desempeñó un papel vital al frente de la oficina del Vaticano para el nombramiento de obispos, evaluando los candidatos y formulando recomendaciones al Papa. Invitación a una conversión, a un reconocimiento de la importancia de ser iglesia, escuchando, dialogando, promoviendo una experiencia nueva en lo que es caminar unidos, lo que es sínodos, caminar juntos, buscando juntos la presencia del Señor en nuestra vida y tratando de ver cómo podemos ser una iglesia que verdaderamente refleja lo que Jesucristo ha querido para su pueblo, para el mundo. Algunos datos del Papa son: Prevost nació en Chicago en 1955. Es prefecto del Dicasterio de los Obispos, presidente de la Comisión Pontífica para América Latina e ingresó a la Orden de San Agustín en 1977. Se ordenó sacerdote en 1982 y obtuvo un doctorado en Derecho Canónico en Roma. No va a recibir solo un título, no va a recibir un honor, un privilegio, va a recibir una cruz sobre sus hombros, la cruz de toda la humanidad. Así que oremos por ese hombre que va a tener esa tan delicada misión. El pontificado es una corona de espinas. El Papa León XIV cuenta con una amplia formación académica que incluye una licenciatura en Ciencias Matemáticas, una maestría en Divinidad y un doctorado magna cum laude en Derecho Canónico por la Universidad de Santo Tomás. Bueno, y teníamos esta información que nos resume quién es el Papa León XIV, pero bueno, vamos a ver estas imágenes acá en Costa Rica que nos muestran una iglesia específicamente en el sector de Coronado, donde sonaron las campanas. Escuchemos.
Ahí estamos viendo estas imágenes que fueron captadas específicamente en la iglesia, esto en Coronado, y que como les decíamos, bueno, no solo en esta iglesia, sino, ahí está. Ese es el sonido anunciando la elección del nuevo Papa. Marcelo y amigos televidentes, no solo se dio en Coronado, esto, o por lo menos esta acción de tocar las campanas, fue en todo el mundo, todas las iglesias. Tiene que haber sido en todas las iglesias católicas. Debe haber sido en todas las iglesias católicas porque es una especie de tradición o rito, ¿verdad? Donde el catolicismo le está diciendo al mundo que tiene un nuevo sumo pontífice, un nuevo papa, ¿verdad? Este término sumo pontífice viene del latín, se usaba también con los emperadores romanos, que quiere decir el de más poder, ¿verdad? El que tiene el poder absoluto sobre su iglesia, sobre su feligresía. Bueno, y posterior a eso, imaginamos mucha gente acudió a las distintas iglesias y parroquias para realizar algún tipo de oración y con esto, por supuesto, desearle mucha suerte y bendición al nuevo Papa, quien, hay una sorpresa porque ya ha estado en Costa Rica, no como Papa, pero ahí tenemos esta fotografía. Año 2012, estamos hablando de que fue poco antes incluso de que se nombrara como Papa Francisco. Así es, esto fue en el 2012, estuvo en el mes de enero, específicamente en el sector de Sabanilla, en este seminario, el seminario justamente de nombre San Agustín. Sí, porque él es de la orden agustina, ¿verdad? Inspirada en la obra de San Agustín de Hipona, el gran considerado doctor de la Iglesia Católica, San Agustín, un gran santo, un hombre maravilloso, ¿verdad? Que no era católico y se convirtió. Hay toda una historia maravillosa alrededor de la historia de la vida de San Agustín, y esta es la orden agustina a la que pertenece el nuevo Papa. Incluso se ha reunido en algunas oportunidades con visitas que ha realizado a Centroamérica y ha tenido la oportunidad de convivir o de reunirse con agrupaciones que han viajado incluso desde Costa Rica para poder estar presentes y bueno, por supuesto, en ese momento, pues, ¿quién se iba a imaginar, verdad? Que años después sería el nuevo Papa. Sí, él pertenece a un grupo de clérigos que se puede decir líderes latinoamericanos. Es interesante, es estadounidense, pero se puede hablar de líderes latinoamericanos donde está el Papa Francisco, amigo de él. Ahí estuvo también el ahora santo, el arzobispo de San Salvador, mártir, que fue asesinado, Monseñor Romero. Son pues un grupo de líderes pastorales identificados mucho con la causa latinoamericana, ¿verdad? Mucho con lo social, con la búsqueda de la igualdad social, de la justicia social en general. Bueno, ahí tenemos, ya ha estado cercano. Que no parece, Papa, por ejemplo, por eso no parece americano, no parece estadounidense, no es rubio, no es blanco, como sería más bien el perfil de un norteamericano. Él es hijo nació en Estados Unidos, pero es hijo de una española además, o sea, por eso decíamos que es un Papa universal. Bueno, ahí está esa fotografía que muestra esa cercanía con Costa Rica, con nuestro país. Esperamos, ojalá, con el Papa Francisco. No tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en nuestro país. Lo más cerca que lo tuvimos fue en Panamá, en el hermano país de Panamá. Ojalá. Cuando estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud del Papa Francisco. Correcto. Sí. Ojalá en este pontificado del Papa León XIV tengamos la bendición de poderlo tener acá en Costa Rica. Pero bueno. Perdón, que él dijo, entre otras cosas en su discurso, que prácticamente insinuó que va a viajar mucho, porque dice que la iglesia tiene que salir, tiene que ir a las comunidades. A las comunidades. Entonces yo creo que va a ser un papa que va a viajar bastante, y yo creo honestamente que sí, América Latina va a ser más su opción. Yo diría que más que Estados Unidos, su país, va a ser América Latina. Así es, y bueno, la Iglesia Católica, por supuesto, la Conferencia Episcopal se refirió a la elección del nuevo Papa León XIV. Vamos a escuchar declaraciones de Monseñor Bartolomé, quien es obispo también de la provincia de Alajuela y secretario general de la Conferencia Episcopal. Los pastores de la Iglesia en Costa Rica nos unimos a este regocijo, confirmando en primer lugar nuestra comunión plena y nuestra firme adhesión al Papa León XIV, llamado por el Señor para apacentar sus ovejas y realizar la obra evangelizadora que el Señor Jesús nos encomendó. Manifestamos asimismo nuestro espíritu de filial colaboración
en el gobierno de la Iglesia Universal. En efecto, Cristo ha querido edificar su Iglesia sobre la roca de Pedro y sus sucesores los papas. Ellos, con su magisterio y gobierno, aseguran a la Iglesia la integralidad de la fe y la rectitud de su actuación. Son principio y fundamento visible de unidad para la Iglesia en colegialidad con los obispos. Como creyentes, vivimos la elección del Papa León XIV como un momento de gracia y bendición, reconociendo en él al vicario de Jesucristo, pastor universal de la Iglesia y siervo de los siervos de Dios. Continuamos analizando, bueno, la elección del Papa 267 en la historia de la Iglesia Católica. Nos vamos a enlazar con Juan Manuel Fajardo, quien es de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional. Don Juan Manuel, una noticia que sin lugar a dudas ha impactado a millones de personas en todo el mundo. Lo hemos visto con las imágenes, niños llorando, por supuesto, la gente, bueno, reunida en la plaza de San Pedro, pues orando, rezando y cantándole al nuevo Papa, el primero de los Estados Unidos en la historia de este país norteamericano. Seguimos siendo bendecidos con un nuevo Papa de América y que habla a la perfección el español. Correcto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Sí, sin duda, comentaba con unos colegas, ¿verdad? Y también entre pasillos, que estamos presenciando y participando en un acontecimiento que sin duda es novedoso en el sentido del seguimiento que tiene a través de las redes sociales, de las transmisiones que ustedes como periodistas están haciendo, ¿verdad? Y por lo tanto hay una participación y un seguimiento minuto a minuto, ¿verdad? De un acontecimiento como este, que sin duda tiene, yo creo que muchos elementos que están ahí jugando, ¿verdad? En parte es para los católicos es muy significativo el nuevo pontífice, ¿verdad? Lo que significa en términos religiosos, de dirección de la Iglesia Católica, pero creo que es un acontecimiento que va más allá de únicamente el catolicismo, ¿verdad? Correcto. Creo que el Papa Francisco generó también un impacto, sobre todo en América Latina, que sin duda genera, digamos, también estaba generando mucha expectativa de quién iba a ser el siguiente pontífice, en este caso, León XIV. Don Juan Manuel, ahora que mencionas al Papa Francisco, bueno, ¿qué cambios podríamos ver con esta nueva elección de un nuevo Papa en relación al pontificado anterior? Bueno, el Papa León XIV es un cardenal pues reciente, fue nombrado incluso por el Papa Francisco, tiene poco menos de 2 años de ser cardenal, pero ha sido jefe de los obispos a nivel mundial y esto por supuesto es un cargo importante dentro de la Iglesia, pero ¿qué cambios podríamos empezar a ver en la Iglesia Católica con León XIV? Bueno, muy interesante la pregunta y creo que estamos todavía muy recién iniciados en el nuevo pontificado para poder empezar a hacer contrastes entre la tradición de Francisco y la línea que marque el Papa León XIV. Sin embargo, creo que hay algunas cosas, pequeños rasgos que uno le llama la atención, ¿verdad? Y que sería importante tener presentes para revisar más adelante. Uno es, como usted mencionaba, es el primer pontífice norteamericano, o por lo menos del área norteamericana, pero el segundo latinoamericano, ¿verdad? Creo que esto sin duda dice algo de la elección, que no sabemos cómo fue en el cónclave, pero que hace ver, por ejemplo, que de nuevo no siguen la tradición europea, no siguen la tradición italiana, ¿verdad? Que muchas veces se mencionaba que podía ser uno de los cardenales italianos, como para volver también al tema europeo. Estamos en América otra vez, América del Sur, América del Norte. Creo que este es como un voto de confianza, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De cierta, llamémosle, continuidad. Hay que ver, ¿verdad?, qué va a pasar, pero a mí me llamó mucho la atención ¿verdad?, una confianza en América Latina. Bueno, en América Latina no, ya es en América, porque
el cardenal, el Papa León XIV norteamericano. Sin embargo, un norteamericano con una larga trayectoria en América Latina, ¿verdad? Él fue misionero en Perú. En Perú muchos años. Y creo años. que eso también hace, digamos, imaginar o por lo menos perfilar cierta continuidad con lo que pueda significar la imagen de Francisco, ¿verdad? Incluso para los cardenales que lo eligieron. Otro tema que me parece importante es que es un religioso, es el primer agustino que es nombrado, digamos, elegido papa, ¿verdad? Eso en los últimos periodos pues va un poco en la continuidad también de Francisco, que era un religioso, solo que el otro era jesuita y León XIV es agustino. Y el mensaje, ¿verdad? Yo creo que el mensaje que hemos escuchado y que hemos seguido, pues también hace alguna alusión a la continuidad de Francisco, ¿verdad? Cuando él dice, bueno, Francisco rezaba todos los días por la paz, el día que falleció, ¿verdad? Fue también un acto, digamos, de encuentro por la paz, y él hace una oración dando continuidad a Francisco. Entonces uno podría pensar, ¿verdad?, que hay ciertos rasgos que podrían anunciar un pontificado que va a profundizar algunos aspectos en la línea de Francisco. Además, como usted lo mencionaba, también es parte de la curia, aunque muy recientemente, ¿verdad?, conoce la dinámica interna con lo que podría significar las reformas iniciadas por Francisco también al interior de la iglesia. Y el otro es el nombre, ¿verdad? Me llama la atención que se llame León, ¿verdad? XIV, que también hace pensar en la figura del anterior Papa León, que era León XIII, finales del siglo XIX, que también es un papa de alguna manera de avanzada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que procuró un diálogo con las situaciones que teníamos en aquel momento, diálogo social, sensibilidad social. También la elección del nombre llama la atención. Creo que eso en la elección del nombre pues también es importante. Claro, y no, pues primer discurso de don Juan Manuel basado en el diálogo y bueno, algunas palabras en español y por supuesto diciéndole a los miles de personas que se encontraban en la Plaza de San Pedro y a millones en todo el mundo que la paz sea con ustedes. Así que, don Juan Manuel, te agradecemos montones estos minutos y vamos a estar, por supuesto, en contacto para analizar cómo serán estos primeros días del pontificado de León XIV. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias, era don Juan Manuel Fajardo, de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional. Continuamos acá en Primero Noticias, analizando más de esta noticia que impactó al mundo entero. Muy bien, Carlos, y realmente en el análisis que hace el teólogo de la Universidad Nacional queda muy patentizado lo que es la tendencia de este nuevo Papa, y que algunos dicen, bueno, va a representar la continuidad del Papa Francisco. Y de ser así, estaba viendo algunos artículos, pues va a mantener ese enfoque pastoral en donde se prioriza la misericordia, la búsqueda de ayuda a los más necesitados, sobre lo legalista, ¿verdad? Sobre lo tradicional de la iglesia. Promover una iglesia sinodal, más participativa y abierta al diálogo, como lo promovió el Papa Francisco, y siempre comprometido con temas sociales y ambientales, que es una de las partes también que caracterizó a Francisco. Ahí veíamos, Carlos, todo el ambiente en la Plaza de San Pedro. Vean ustedes, ¿en cuánto se estimó la presencia ahí de gente? Por lo menos 100,000 personas 100,000 aproximadamente. Esos fueron los que tenían la mejor silla. Ellos vieron de cerca la salida del humo. Ahí tenemos el momento en que sale este humo blanco tan esperado. Ya habían sido dos fumatas de color negro. La de ayer negro, y la de hoy en la mañana. Correcto. Y bueno, estaban a la expectativa de lo que podría darse en horas de la tarde, esto en el Vaticano. Y bueno, en la primera votación, los 133 cardenales que tenían el derecho por la restricción de edad que había planteado Francisco de los 80 años, fueron los que al final tomaron la decisión en una cuarta votación de elegir al nuevo Papa. Sí, había que señalar que se necesitaban
2/3 de los 89 votos. 89 votos. Sí, eso lo que decía. Una de las características por las cuales, condiciones por las cuales se considera que ellos, el grupo Massafrin Francisco, tuvo como la delantera en esto, es que la mayoría de esos cardenales habían sido nombrados por el propio Francisco. Entonces, eran afines un poco a su política y acá se ve, decía, uno dice, para mí es otro papa latinoamericano, ¿verdad? Porque es de nuestro riñón, toda esa forma de haber vivido en Perú, de haberse identificado con las causas de los más necesitados en Perú, haber aprendido incluso el idioma quechua, que es el idioma de los indígenas descendientes de los incas en Perú. Realmente lo hace eso. Yo lo siento como un papa nuestro, igual que Francisco. Ahí está ese momento donde, bueno, es presentado, lo llevan a este balcón que da hacia la plaza de el Vaticano. Hacia la plaza de San Pedro, sí. Hay mucha gente. Desde la basílica. Sí, mucha gente. Veíamos niños incluso subidos en los hombros de sus padres, de sus familiares, sí. Cantando, llorando, viviendo a flor de piel ese momento donde, bueno, es la primera vez que conocemos al Papa León XIV y bueno, ahí lo veíamos incluso tal vez un poco asombrado, impactado, imaginamos, de estos demasiado. Pocos minutos. Es al fin y al cabo un ser humano que ha sido, al que se le ha encomendado una tarea demasiado grande, ¿verdad? Demasiado fuerte. Habló en español, que es otra por razón. ¿Lo vamos a escuchar ya, Ricardo? Escuchémoslo hablar en español. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Me llama la atención y lo que yo le decía a usted, Carlos, para mí es un papa nuestro, latinoamericano. Habló en español, o sea, dirigiéndose al pueblo peruano. No habló en inglés dirigiéndose al pueblo de los Estados Unidos. Correcto. y es impactante el escucharlo en el momento en que lo hace, es aplaudido, es ovacionado por la gran masa de personas que se encontraban ahí y además, bueno, el ver incluso la bandera de Costa Rica ahí en el centro prácticamente de la plaza de San Pedro, creo que a más de un costarricense se le erizó la piel. Cuidado si no lo vemos este mismo año haciendo un viaje a Latinoamérica que incluya a Perú. Y ojalá que viniera a Centroamérica también, ¿verdad? Porque por lo menos en Costa Rica solo una vez hemos tenido una visita del Papa. Así es. Bueno, ahí tenemos parte de lo que ha mencionado el nuevo Papa, el Papa León XIV. Bueno, Carlos, y son pasadas las 5 de la tarde ya aquí en Costa Rica, pero ya la 1 pasada de la madrugada del día viernes en Roma. Y precisamente vamos a hacer contacto en vivo con el padre Luis Paulino González. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de San José y ha vivido de cerca todo este ambiente de devoción, de euforia con el nombramiento de un nuevo Papa. Que le damos a ustedes las buenas tardes de Costa Rica y buenas noches allá. Adelante, ¿cómo está? Buenas tardes, don Marcelo. Un gusto saludarlo. Un saludo cordial a usted, a todo el personal del canal y a toda la audiencia de Primero Noticias. ¿Cómo ha vivido usted, un sacerdote joven, esta experiencia que me imagino es la primera que está viviendo? Sí, sin duda. La primera vez de poder vivir esto en primera persona, ya no verlo a través de televisión, sino estar presente allí en la Plaza de San Pedro en la elección de un pontífice. ¿Qué puedo decirles? Sin duda una experiencia extraordinaria, difícil de describir con palabras, la emoción, la alegría, el gozo que se experimenta como hijos de la Iglesia después de la muerte del Papa Francisco y el tiempo de sede vacante, que es digámoslo así, como un cierto periodo de orfandad para la Iglesia, pues saber que tenemos un nuevo sumo pontífice
es siempre un motivo de gozo, un motivo de esperanza. Hay muchísimas expectativas, ¿verdad? En torno, por supuesto. Y bueno, todas estas emociones afloran de muchas Ya. maneras y eso se hace patente, ¿verdad? Con la euforia que se vive allí en la plaza y que hoy hemos vivido. Sin Bu- duda una experiencia maravillosa. Cuénteles a la audiencia lo que uno vive. Yo estuve hace ya bastantes añitos, como 20, cuando se nombró al Papa Benedicto XVI, y recuerdo que la Plaza de San Pedro estaba, pues no vacía, pero no había mucha gente. Pero en el momento en que sale Humo Blanco, tal vez 15, 20 minutos y esa plaza se llenó. Sí, yo estaba colaborando con el equipo de Radio Fides y San José TV, que son los medios de la Arquidiócesis de San José, y estábamos grabando en la Vía de la Conciliazione, que es la que conduce directamente a Ujú. a la Plaza de San Pedro, eh, y justamente ya iban a ser las 5 de la tarde y yo noté el aumento de gente que iba pasando, porque como ya se había dicho más o menos a qué horas iban a ser las fumatas. Se sabía que alrededor de las 5:30, tal vez un poco después, se esperaba que la posibilidad que hubiera una fumata y, y se notaba, digamos, el aumento de gente que iba pasando y yo le decía a los padres y al equipo de Radio Fides, les decía, yo creo que deberíamos ir ya porque tengo ahí un presentimiento, ¿verdad? Y está pasando mucha gente y a lo mejor puede ser que ya en este momento, ¿verdad? Haya nuevo papa bueno, nos movimos hacia allá. En esta ocasión, viera que la plaza se llenó bastante Ujú. rápido, Se vio. digamos, antes de que saliera la fumata, ¿verdad? Costó bastante entrar a la plaza y poder encontrar un Un lugar buen, adecuado, un buen pero sitio bendito para sea ver. Dios que lo logramos. Sí, sí, sí. Padre, ¿qué se habla en Roma? Acá hemos visto las crónicas periodísticas y lo que se dice, bueno, es que este nuevo Papa representa de alguna forma una continuidad de la forma de ser de Francisco, una persona con una clara opción por los pobres, por la justicia social. No en vano se llamará Luis XIV, pues Luis XIII fue nada menos que el creador de la encíclica Rerum Novarum y de la doctrina social de la Iglesia. Sí, sin duda, pues cuando los papas escogen un nombre es una decisión importante, ¿verdad? Significativa y casi siempre hay un mensaje allí que se quiere transmitir. Y creo que en el caso del Papa León XIV, el hecho de escoger este nombre, por supuesto que nos hace pensar en León XIII, y probablemente nos esté queriendo decir eso, ¿verdad? Que tiene un interés en fortalecer la doctrina social de la Iglesia. Pero bueno, antes de León XIII hubo otros 12 papas que también se llamaron León Ajá. y ahí hay de todo, ¿verdad? Un pontífice magnífico como fue León I, al que se le dio el título de Magno, San León Magno, ¿verdad? Ajá. Un papa extraordinario de los primeros siglos de la Iglesia. O por ejemplo, León IX, que fue un papa viajero, uno de los primeros Ah, papas imagínese. viajeros, cosa muy poco común para su época porque fue de la época medieval y fue un papa viajero. Y vea que León XIV hoy en su primer mensaje habló que debemos ser misioneros. Correcto. Entonces, yo creo que detrás de este nombre se esconden un montón de cosas que en ese momento yo no me atrevería a enunciar, porque creo que prefiero que eso lo hagan analistas más especializados. Pero sí creo que debemos estar atentos porque yo creo que en el perfil pastoral del Santo Padre, en su trayectoria pastoral, en su experiencia como obispo, ¿verdad? Que fue en Perú, en una diócesis pequeña, como religioso de una orden tan importante como la Orden de los Agustinos, en su trayectoria también cortita, los últimos 2 años, ¿verdad? Pero como prefecto en la Curia Romana, también en su experiencia como canonista, él es especialista en derecho canónico. Creo que en él se reúnen muchas características que nos pueden hacer pensar, o nos pueden hacer esperar un pontificado que destaque en muchísimos aspectos, ¿verdad? Ujú. Con muchísimas fortalezas. Sin duda alguna, creo que veremos una continuidad en esta opción por los pobres, ¿verdad? En el valor de la misión, y creo que en esto veremos esa continuidad con el pontificado de Francisco, Ujú. pero también yo creo, me atrevo a especular,
que veremos sorpresas muy agradables, maravillosas en el pontificado de León XIV. Dios quiera que así sea. Que así sea, padre. Gracias al padre Luis Paulino González, quien nos atendía desde Roma cuando ya es de madrugada allá en la capital italiana. Y lo que ha dicho, bueno, resume muy bien una continuidad posible de la obra del Papa Francisco por parte del nuevo Sumo Pontífice. Muy amable. Hasta pronto. Con mucho gusto para servirles. Gracias a ustedes por invitarme y ya me estoy sintiendo parte de esta casa porque esta es como la tercera vez que converso con ustedes y les agradezco mucho. Siempre será bienvenido. Continuamos con más. Carlos. Saludos al padre Luis Paulino González, que sin lugar a dudas nos ha apoyado bastante allá desde Roma, desde el Vaticano. Pero bueno, muchos queremos sin lugar a dudas escuchar esas primeras palabras del Papa León XIV. ¿Qué dijo? Y además, ¿cómo fue la bendición que le dio al mundo? Escuchemos. Emotivo. Así fue el discurso de Robert Francis Prevost. A partir de ahora, Papa León XIV. Al ser las 11:22 hora Costa Rica, se abrieron las puertas del balcón en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, donde el pontífice dio su esperado saludo. Inicialmente se da en latín y posteriormente continúa en italiano. El Papa dio su agradecimiento a quien lo nombró como cardenal en 2023, el Papa Francisco. Pace sia con tutti voi. La paz esté con todos ustedes. Fratelli, sorelle carissimi. Queridos hermanos y hermanas, Questo è il primo saluto este es del el Cristo primer saludo risorto, de Cristo il resucitado buon pastore, y buen che ha dato la pastor vita que ha per dado il la gregge vida di Dio. por el rebaño de Dios. Anch'io vorrei che questo También yo saluto quisiera di que este pace saludo de paz entrasse nel vostro cuore, llegue hasta sus corazones, raggiungesse le vostre les alcance famiglie, a sus a familias, tutte le persone, a todas las personas, ovunque siano, donde quiera que se a tutti i encuentren, popoli, a todos los a tutta la pueblos, terra. a toda la La tierra. pace sia La con paz voi. esté con ustedes. En aproximadamente 15 minutos aprovechó para dar un discurso en el cual instó a la paz y al diálogo, sobre todo tomando en cuenta las diferencias que hubo entre 3 cardenales y el Papa Francisco. El Papa aprovechó para enviar un saludo en español a la diócesis peruana, a la cual dio su servicio, con lo cual evidenció su excelente manejo del idioma español. Habrá un saludo en español. ¡Qué lindo! Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. El Papa dio su bendición y de momento queda a la espera el anuncio de cuándo celebrará su primera misa como Papa. Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. La paz sea contigo, Marcelo. Así fue como dio su bendición e inició sus palabras, las primeras palabras del Papa León XIV. Así es, curiosamente ha avanzado rápido el tiempo, ya es el tercer papa del siglo XXI, ¿verdad? Pero lo que comentábamos antes, curiosamente este siglo XXI se nos presenta con papas no italianos cuando teníamos más de 400 años de tradición de solo papas italianos. Es increíble, más de 400 años. Esa tradición la rompe Juan Pablo II en el 78 como papa proveniente de Polonia. Luego nombran un alemán, Joseph Ratzinger, un argentino, primer latinoamericano, y ahora el primer estadounidense. O sea, son 4 papas, ¿verdad?, que han sido electos no italianos después de una tradición de más de 400 años. Comentando con muchos sacerdotes y por supuesto autoridades de la Iglesia Católica, bueno, han indicado que sí, evidentemente es muy pronto para saber cómo será el pontificado
del Papa León XIV. Hablándolo, pues estaremos atentos en ver si continúa la línea del Papa Francisco y bueno, si formula también algunos cambios dentro de la Iglesia. Exactamente, son las dos cosas, ¿verdad? Si continúa la línea y si también promueve algunos cambios. Por ejemplo, se sabe que él como cardenal fue muy crítico, ha sido muy crítico de las políticas de Donald Trump con migrantes, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, Donald Trump se alegra de que el Papa sea de su país. Sin embargo, él es muy crítico por las políticas de Donald Trump de cero tolerancia a los migrantes. Y destaca el papel de Francisco, quien sí fue un gran defensor y que pedía compasión para los migrantes. Por ejemplo, recuerdo cuando Francisco visitó la isla de Lampedusa en el Mediterráneo, un lugar pues realmente de mucho dolor, donde llegan personas casi moribundas en lanchas viejas de madera, que casi muchos se ahogan, es decir, cosas tan tristes que viven los migrantes. Bueno, es parte de lo que hemos tratado de recopilar, Marcelo y amigos televidentes, para retratar este día histórico, un claro. 8 de mayo del año 2025, el Papa 267 de la Iglesia Católica. Y bueno, por supuesto, seguiremos dando de qué hablar y por supuesto de todo lo que se vendrá en torno a este pontificado que inicia hoy. No sabemos cuánto durará. No sabemos por cuánto tiempo. Pero bueno, así es el tema de la religión católica y bueno, agradecerle, Marcelo, como siempre, con mucho gusto, su presencia y su análisis y comentarios, por supuesto. Sabemos que sos experto en esto, has tenido la oportunidad de estar allá en el Vaticano y bueno, vivir esa salida de humo blanco. Así es, sí. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto compartir aquí en los micrófonos de Canal 1 y las cámaras con Carlos.